Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de los conectores, que también es conocido en el mundo preuniversitario como marcadores del discurso, también son conocidos como los relacionantes, conectores lógicos, incluso hilativos. Vamos a primero plantear la definición. ¿De qué hablamos cuando tocamos el tema de conectores? Es un tipo de, vamos a plantear, es un tipo de marcador, es un tipo de marcador del discurso que vincula semántica, por los significados, y pragmáticamente, ahorita vamos a plantear qué es la pragmática, un elemento del discurso con otro anterior. Sucede que ustedes, podemos analizar oraciones desde el punto de vista gramatical. O sea, ves sujeto, predicado, analizas morfológicamente, esta palabra es un artículo, el otro es un sustantivo, el que sigue es un adjetivo, encontramos verbos. Pero en esta oportunidad no vamos a analizar gramaticalmente las oraciones. Vamos a analizarlos semántica y pragmáticamente. Es decir, vamos a considerar la importancia del contexto, la importancia del enunciado y la importancia de los interlocutores. ¿Sí? La unión de todos esos factores nos van a poder orientar mejor a la hora de identificar los conectores faltantes. Esta unidad lingüística invariable, el conector, brinda una serie de instrucciones que orientan, profesor? Van a orientar las inferencias, ¿sí? Van a orientar las inferencias, las conclusiones. En estos ejercicios se han elidido, se han suprimido partículas, conectores. Y nosotros tenemos el trabajo, tenemos la labor de identificar cuáles son esos conectores faltantes. Tenemos que analizar el primer enunciado, tenemos que analizar el segundo enunciado y a partir de ese análisis tengo que llegar a conclusiones. Tengo que concluir cuál podría ser ese conector, ¿no?, que refleje la intención del hablante. Por eso la importancia de la pragmática. ¿Cuál es la intención del hablante? ¿Cuál es el contexto donde se da el enunciado? Y ya que hablamos de discurso, y ya que hablamos de instrucciones, hablamos de inferencias, veamos las siguientes oraciones. Tenemos dos grupos, un grupo llamado A, formado por dos enunciados, un grupo llamado B, formado por dos enunciados. Vamos a ver la importancia de la pragmática. Nos dicen, ¿quiere venir al cine? Tengo mucho trabajo. ¿Ya? Segundo, tengo mucho trabajo. Lo siento, visitaré a mi tía. Notamos que en estas dos, en estos dos enunciados, hay dos proposiciones iguales. Tengo mucho trabajo y tengo mucho trabajo. En contextos diferentes hay una intención diferente. ¿Quiere venir al cine? Y si la otra persona responde, tengo mucho trabajo, ¿qué podemos concluir? ¿Qué concluimos? Claro, concluimos que está rechazando, no quiere acompañarlo o no puede acompañarlo.
tengo mucho trabajo. No sabemos si este trabajo es cierto o es falso, pero lo que sí es cierto, lo que sí podemos concluir es que está rechazando la invitación. En el segundo ejemplo, gramaticalmente es lo mismo, ¿no? Tengo mucho trabajo. Arriba, tengo mucho trabajo. Gramaticalmente es lo mismo. Pero pragmáticamente, ¿qué notamos? Que cuando le dice tengo mucho trabajo, en el fondo, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué podemos inferir? Que le ayude, que colabore. Y la otra persona que responde, lo siento, visitaré a mi tía. También hay una negación. No quiere ayudarle al trabajo que el otro no se lo dijo literalmente, pero se concluye, se infiere. Profesor, ¿y cómo usted pudo, no, desembocar en esas inferencias? El contexto, trato de ver la intención del hablante. Entonces, es importante en el análisis de los conectores, esto denominado pragmática. En el curso de gramática, en el curso del lenguaje, también llevan esto los conectores, pero con otro nombre. Lo llevan con el nombre de conjunciones. Pero allí no hay elementos suprimidos. En estos ejercicios sí vamos a encontrar supresiones de elementos. En este caso los conectores. Y nosotros tenemos que concluir cuáles son dichos conectores. Continuamos. Veamos una clasificación de los conectores. Una clasificación que vamos a plantear, vamos a decir que es convencional, porque en los libros de gramática, en los libros de lingüística, no hay una clasificación unánime, homogénea. Depende del lingüista, depende del especialista, ofrece una clasificación. Pero entre todas las que nos ofrecen los libros especializados, y con el apoyo de las preguntas tipo examen de admisión, ofrecemos una clasificación, llamémosla un poco más seria, un poco más sistemática. El primer tipo de conector se denomina copulativo. Copulativo viene de la palabra cópula, viene de la palabra unión, enlace. Profesor, los copulativos, ¿qué expresan? ¿Qué indican? ¿Qué señalan? El conector copulativo, lo que va a señalar, lo que va a expresar es adición. Lo que va a expresar es suma. No va a establecer, vamos a plantear, no va a establecer una jerarquía entre los enunciados. Simplemente va a adicionar información. ¿Quiénes son esos conectores en el idioma? Los conectores, los tipos de conectores que ahora vamos a ofrecer, son producto de una serie de investigaciones, de diferentes libros, de especialidad, que nos van a permitir enriquecer esta teoría. Establecemos que no hay una uniformidad, no hay una homogeneidad respecto a la clasificación de los conectores. Es más, hablemos de marcadores del discurso, que es un concepto mucho más amplio, mucho más general, mucho más panorámico sobre este tema. ¿Sí? Cuando hablamos de conectores, el primer tipo de conector, el más común, es el denominado copulativo. Los copulativos, que derivan de la palabra cópula, que significa enlace, unión, los conectores copulativos van a expresar adición, van a expresar unión. Es por eso que este tipo de conector también se le denomina aditivo. ¿Quiénes son esos conectores copulativos? Cuando conversamos, cuando escribimos. El copulativo más famoso, el que más utilizamos, es el conector I.
Constantemente lo utilizamos para enlazar, para unir, para copular nuestros enunciados. Pero sucede que este conector I a veces se transforma o es reemplazado por el conector E. ¿Sí? No es que sea otro conector, lo que pasa es que esta I se convierte en E por cuestiones sonoras. No es correcto que digamos, anda compra a la mercería, aguja y hilo. Y hilo. La palabra hilo empieza con sonido vocálico I. Y no puede preceder a esta palabra otro sonido I. Sí, hiere el oído. Entonces decimos, compra, aguja, hilo. Así está mejor. Ahora, eso no quiere decir que cuando digas aguja y hilo no se entiende. Sí se entiende, pero es por cuestiones de sonido. ¿Sí? Otro copulativo bastante famoso, bastante utilizado, es ahora de manera negativa el conector I. Ni. Caramba, ese alumno no atiende ni deja atender. O como dice el refrán, no come ni deja comer. Tenemos el conector además. Tenemos el conector incluso. Ahora, esta palabra incluso tiene su derivado, ¿no? También le llaman inclusive. Tenemos el conector también. Tenemos el conector también. Tenemos el conector asimismo. Asimismo. Ahora, respecto a este último asimismo que escribimos, ofrecemos una acotación. Esta palabra asimismo, puede ser en un solo bloque, o también, si deseas, puedes escribirlo en dos términos. O sea, un monobloque, un solo bloque, o también puede ser en dos palabras, así mismo. Y cuando escribas así, no te olvides de poner la tilde. O sea, puede ser así mismo un solo bloque, puede ser así también. Así mismo. Otro conector muy utilizado es el encima. Encima. Es cierto que la palabra encima lo podemos utilizar para indicar un lugar. ¿Dónde coloco estas cajas? Ponlos encima de la mesa. Ya, pero ahí la palabra encima no está funcionando como conector copulativo, pues. Pero en otro contexto, cuando yo podría decir lo siguiente, pero qué irresponsable, qué impuntual, encima sinvergüenza eres. ¿Se dieron cuenta? Utilicé el término encima, pero por el contexto, ¿qué decimos? Que es un conector copulativo. Por eso la importancia de lo que dije hace unos minutos del contexto. La importancia de ver el contexto cuando analizamos la frase tengo mucho trabajo. Dependiendo la intención del hablante y dependiendo del contexto, un conector asume un valor. Conector disyuntivo. Profesor, yo tengo una disyuntiva, profesor, no sé si postular a San Marcos o no sé si postular a la UNI. ¿San Marcos o la UNI? ¿A cuál postulo? ¿San Marcos o la UNI? Ajá, estás en una disyuntiva. El conector disyuntivo lo que expresa es opción. El conector disyuntivo expresa opción. En algunos libros también vas a encontrar que expresa exclusión, ¿no? Porque si es optó por uno, excluyes al otro, y al revés.
¿Quiénes son los conectores disyuntivos? El conector disyuntivo más famoso es la O. Pero este conector O a veces puede cambiarse, puede ser reemplazado por la U. ¿Y por qué lo voy a reemplazar, profesor? Igual en el caso de arriba, IE, acá OU, por cuestiones sonoras. No es recomendable decir lo siguiente. ¿Cuál deseas? ¿Este o otro? O otro. Pero si otro comienza con sonido vocálico O y vas a precederlo por un sonido O también, no, afecta al oído. Claro, se dice este u otro. Ahora, los conectores disyuntivos que vamos a proponer, vamos a plantear que son compuestos. ¿Por qué compuestos, profesor? Observa. Sea información, coma, sea información. Saldré adelante, sea con tu ayuda, sea sin tu ayuda. ¿Se dan cuenta? Sea. Es un disyuntivo compuesto. También tenemos el conector disyuntivo bien, información, coma, bien, información. Saldremos de viaje. ¿Cuándo? Bien el sábado, bien el domingo. Profesor, ¿lo puedo cambiar por el compuesto también disyuntivo sea? Sí. Saldremos de viaje, sea sábado, sea domingo. Profesor, ¿lo puedo cambiar por el conector O? ¿Te quiere convertir O de ser simple a compuesto? Ah, sí se puede. Saldremos de viaje bien el sábado. Ahora dices o el sábado o el domingo. O el sábado o el domingo. Antes de pasar al 2.3, una última acotación. Si utilizan el conector O dos veces, comienzo y a medio camino, lo que vas a darle es mayor fuerza a la exclusividad. ¿Cómo exclusividad, profesor? Ya, supongamos que mamita en la mañana nos sirve el desayuno muy amablemente, como siempre lo hace, y en un pote nos ofrece mantequilla y en otro pote nos ofrece mermelada. ¿Sí? Entonces, como son muchos los hijos, de repente no va a alcanzar, mamá indica que por favor elijan solamente uno para untar en el pan. Y mamá nos dice, ¿deseas mantequilla o mermelada? Y como a ti te gusta la combinación, tú dices, mamá, ¿puede ser los dos? Mamá dice, no, pues sí, hijo, es que no va a alcanzar, solamente uno. Mamá, pero quiero los dos. Es posible que tú digas los dos, pese a que te dijo mantequilla o mermelada. Pero ¿qué pasaría si mamá dijese, hijo, ¿deseas o mermelada o mantequilla? Ya no podrás decirle los dos. ¿Por qué? Porque usó el conector disyuntivo dos veces para proporcionarle exclusividad a la hora de elegir. No puedes optar por los dos, solamente por uno. Así que tenga mucho cuidado. El siguiente conector es el denominado adversativo, que viene de la palabra adverso, contrario, opuesto. Los adversativos lo que van a expresar es oposición. El conector adversativo expresa oposición.
adversidad, contrariedad. En algunos libros especializados tiene el nombre de conector contraargumentativo, por si acaso. ¿Quiénes son esos conectores, profesor, adversativos? Vamos a clasificar este grupo de adversativos en dos grupos. ¿Y por qué lo vamos a clasificar? Porque el uso es diferente dependiendo de la presencia de algunos signos de puntuación. El primer grupo son 4 elementos. El pero, empero, sino y más. Pero, empero, sino, más. Son 4 elementos. ¿Y en qué se parecen esos 4 elementos? Gramaticalmente hablando. Allá, profesor. A ver, pero. Allá. Es un solo término. ¿Correcto? El siguiente grupo, observa. Tenemos el famoso sin embargo. Por el contrario, en cambio, ahora bien, ¿cuál es la sugerencia, la recomendación, mejor dicho? Que cuando es un solo término, recuerda, cuando es un solo término, precede una coma. Siempre. Antes de pero, coma, antes de empero, coma, antes de sino, coma, antes de más, coma. Cuando escribas, cuando chatees, cuando estés en el WhatsApp, estés en el Messenger, por favor, ponle una coma antes. ¿Sí? Pero si es una frase, sin embargo, por el contrario, en cambio, ahora bien, y uno famoso que se me estaba escapando, el no obstante, todos ellos cuando redactes, por favor, no olvides, entre comas, por favor, entre comas. ¿Por qué, profesor? Porque son frases. En cambio, arriba una sola palabra. ¿Por qué, profesor? Porque es una sola palabra. Cuando es más de una palabra, entonces va entre comas. Cuando es una sola palabra, una coma antes. No te olvides. Dijo que estudió, coma, desaprobó. Le prometió lealtad, coma, lo traicionó. En el primer espacio vamos a escribir la palabra pero. Profesor, también puede ser con la palabra empero. Sí, dijo que estudió, empero desaprobó. Profesor, puede ser con más, dijo que estudió, más desaprobó. Profesor, puede ser con sino, no. No le puedes cambiar acá el signo, porque este conector signo es un poco especial. Lo vamos a ver en otra clase dentro del capítulo de los casos especiales, que es la continuación justo del tema de conectores. ¿Sí? Le prometió lealtad, coma, espacio, coma, lo traicionó. Solo por la presencia de estas dos comas ya no puedes utilizar el conector pero. Utilizarías una frase. Le prometió lealtad. Sin embargo,
lo traicionó. ¿Sí? Entonces, estos han sido hasta ahora los conectores copulativos, disyuntivos y adversativos.